En la práctica diaria vemos pacientes con prediabetes que, si sumamos el contexto, los factores de riesgo, los antecedentes cardiovasculares y no cardiovasculares, tienen o tendrían más riesgo que un paciente diabético que tiene menos de 5 años. Entonces, bajo ese criterio, en este paciente prediabético, lo dejo a la mesa, ¿cuáles serían sus metas, o sea, de tratamiento, los objetivos? Por ejemplo, de Alfonso habló del LDL en este paciente. Y otra pregunta para el doctor Félix y el doctor José. ¿Cuál es el rol actual del antecedente familiar de enfermedad coronaria? Es decir, puedo tener un paciente diabético tipo 2 que tiene menos de 10 años, que no tiene muchos factores de riesgo, aparentemente está compensado, pero tiene un hermano que murió de un infarto a los 60, 50 años. Entonces, ¿cuál es el impacto acá? ¿Sigue siendo importante para tomar decisiones? Alfonso. Jesús, si llego a entender bien tu pregunta, las indicaciones del paciente con, digamos, el síndrome metabólico, prediabético o alteración metabólica, no necesariamente definido diabético. Sí, Vamos a ponerlo en correcto. 6.5 de hemoglobina glicosilada, para arriba diabético, un poco menos si está por encima de 5.8, un prediabético, y ya todo el mundo quiere que esté con una hemoglobina glicosilada menos de 5.4, que no es diabético, que no está con alteración metabólica, y más o menos así entenderlos. Las medidas son clarísimas. Hoy día, ese paciente, que muy bien lo hemos aplicado, no creo que si es ya con alteración metabólica que sea de bajo riesgo, difícil. Ese paciente va a llegar a estar moderado riesgo. Y en algún momento está peinando ser moderado riesgo. Estamos hablando entre moderado y, alto riesgo. Yo diría que ya es alto riesgo cuando se junta. Pero hay tres pilares fundamentales que son llamados en la tetralogía grande de la muerte, que dice que son la diabetes y hoy día está la obesidad, que ya ingresó a ser primer nivel sin necesidad de ser diabético por el volumen que tiene, hipertensión arterial y dislipidemia. Eso es clarísimo. Ese paciente debe estar en cifras debajo de 70, con alteración metabólica y todo. Miligramos en LDL para no ir en otro. Si ese es muchísimo más riesgo y puede llevar a los 55, mejor. Pero menos de 70 ya las indicaciones europeas, americanas, nacionales, de todo el mundo. La presión que se decía 140-90, no, hay que llevarlo a 130-80. Y en algunos casos hasta un poco más baja si el paciente tolera y no hay un problema. No menos de 120-70, que es lo que se tiene. Y la hemoglobina glicosilada puedes tratar de mantenerla menos de 7, si es diabético. Pero en este caso que dices tú, no llegar. Controlar la cintura, que es básico. Y controlar otros factores como triglicéridos y todo lo demás que hemos dicho. No se le puede permitir ni mirarlo. Yo les voy a dar un consejo que se me viene a esto, decirle, alguien dijo, doctor, ¿y si hago dieta? Deme 3 meses para hacer dieta, mejorar mis factores de riesgo, voy a comer mejor y no me medique. No, es al revés. Yo lo medico y lo pongo en metas. Si usted baja de peso, usted cumple y me haga la meta, consideraremos si le resto la medicación. Pero hay que entrar con la medicina, no tiene crédito. Un paciente con alteración metabólica, en general, y más aún si es borderline o diabético, no tiene crédito. Hay que ser agresivo. El tiempo nos gana. Tenemos que adelantarnos. ¿Cuántos años esperamos para dar tratamiento? Fíjense las drogas que tenemos hoy día. Yo creo que basándose en eso, ahí catalogamos el 80 y tantos % que ingresa, que ya eso lo explicaron muy bien Pepe y Félix. Sí, solamente para reforzar este concepto, ya se ha evaluado que el paciente con disglicemias, para tener el término que va desde tener una glucosa en ayunas anormal, a tener intolerancia a la glucosa, a tener una diabetes franca, el que tiene una disglicemia de cualquier tipo aumenta el riesgo. Si uno compara estadísticamente, la mortalidad aumenta desde que tenemos glucosa en ayunas anormal. Y hay que hacer toda una intervención, pero catalogar al paciente en qué estadio está. Si está solamente en glucosa en ayunas normal, si tiene intolerancia
o si tiene una franca diabetes que puede estar incluso escondida, ¿no? Entonces, yo diría que eso simplemente añade al riesgo y hay que manejarlo como tal. Ahora, respecto a lo que podemos decir la historia familiar, esto está cambiando un poco. Y un poco que esto viene desde el concepto de una hiperlipidemia familiar. Porque si ustedes se fijan, los criterios clásicos de la clínica holandesa para diagnosticar hiperlipidemia familiar es la historia familiar de enfermedad coronaria precoz. Pero estos criterios datan de muchos años. Y actualmente con la intervención, cuando uno le pregunta a los pacientes, ¿y tu familiar? O sea, viene al paciente con un LDL de más de 200, ¿no? Entonces, dice, esto es sospechoso de una hiperlipidemia familiar, por lo menos heterocigótica. ¿Y tu familia hay enfermedad? No. No, ¿por qué? Porque se han tratado adecuadamente, ¿no? O parcialmente, o en algo que ha permitido que no tengan ese daño vascular, porque sabemos que la estatina la tenemos hace 30 años. Entonces, hoy por hoy, el criterio familiar debe cambiar un poco. Ya no debemos decir varones menores de 50 años, mujeres menores menores de 55 años como un criterio que significa que hay una enfermedad cardiovascular precoz por un factor hereditario, porque ese factor hereditario puede haber sido tratado adecuadamente. Hoy por hoy, para diagnosticar hiperlipidemia familiar, por ejemplo, el mejor diagnóstico es a partir de un LDL por encima de 190, hacerle un estudio genético. Y si uno correlaciona eso con los criterios clásicos de la clínica holandesa, pierde. Definitivamente, el mejor valor que nos aproxima a pensar que un paciente tiene un problema genético es el valor de LDL en ese aspecto. Ahora, ¿qué otros factores genéticos puede tener un paciente que lo hagan propenso a enfermedad coronaria? Puede haber otros, pero pensamos que eso se ha modificado por la intervención que podemos hacer ahora. No solamente en lípidos, también intervenimos mejor en presión, tenemos agentes antiagregantes y en azúcar y diabetes prácticamente tenemos una gran revolución de medicamentos recientes que están definitivamente y ahora sí actuando sobre el aspecto cardiovascular. La seguridad cardiovascular es algo que se exige ahora a todo medicamento para diabetes. No sé si quieres añadir algo. Suscribo todo lo que se ha mencionado, solamente enfatizar de que lo que ha comentado Jesús es importante. La prediabetes, que clásicamente ya está bastante bien clasificada. Lo que no sabemos en prediabetes son los targets, las metas propiamente. Lo que sí está consensuado es que es una condición de alto riesgo cardiovascular. Esa glicemia de 105, 110, que muchos médicos le dicen, poquito alto, no te preocupes, falso. Esa glicemia significa mortalidad. Existe la publicación más importante el año pasado mexicana de millones de pacientes, de ellos, en donde se demostró claramente el riesgo incrementado de mortalidad por toda causa. O sea, es una condición muy mala. Lo que no sabemos, probablemente hay que extrapolar nada más hasta que tengamos información hacia dónde tenemos que llevarlo. Evidentemente, si a mí me toca un prediabético, igual le voy a bajar su LDL todo lo que pueda, le voy a bajar la presión arterial lo que se pueda, pero no hay una cosa específica, no como en diabetes que sí sabemos los targets, sabemos las metas específicamente. Pero lo que sí hay que estar consciente de que ese prediabético, inclusive hay varios fenotipos de prediabetes, como ustedes perfectamente conocen. Hay la hiperglicemia en ayunas pura, hay la hiperglicemia con glicosilada, hay la hiperglicemia con la curva de tolerancia. O sea, son varios fenotipos, pero todas ellas en conjunto, así sea la más sencillita, igual implica más riesgo de eventos cardiovasculares. Eso está sólido. Y la historia familiar sigue existiendo. Lo relevante es una herramienta sencilla, sí es factor importante, pero sobre todo de primera línea, ¿no? Sí, ahí hay una pregunta. Agradecer igualmente las brillantes ponencias. Yo quiero tocar un tema práctico. Ya indirectamente lo hizo el doctor Roca en el caso de los prediabetes. Quisiera sacar más o menos como correlato que el paciente que tiene síndrome metabólico es un equivalente del diabético y de repente podíamos transponer los mismos targets de tratamiento. Pero el paciente que es prediabético puro, el doctor menciona que habría que bajarle todo lo que se pueda, pero ese todo lo que se pueda es muy inespecífico. Imaginen un paciente prediabético con un LDL de 100, ¿debo tratarlo? Un prediabético con un LDL de 80, ¿debo tratarlo? Si yo estoy asumiendo que
existen factores no tradicionales y que de todas maneras debe haber factores de riesgo aterogénico y debería tratarlo. Entonces, y el siguiente ejemplo que quiero poner es un paciente que no es diabético, que no es prediabético, que existen pacientes con factores de riesgo bajo que no encajan dentro de prediabetes ni diabetes. Nos ha puesto un valor ideal de colesterol LDL el doctor Bryce de 116. La pregunta es, ¿realmente debo tratar a estos pacientes con un colesterol por encima de 116? Creo que más específicamente la pregunta es, un paciente que tiene bajo riesgo cardiovascular, que no es diabético, que no es prediabético, que no tiene síndrome metabólico, que los existen, ¿qué nivel de colesterol es el que yo debo comenzar un tratamiento, por lo menos? ¿Y cuál sería la meta? De repente la meta de 110 podría ser, pero ¿en qué nivel comienzo yo el tratamiento? Porque la siguiente pregunta es, ¿cuántos pacientes en la población general tienen valores de LDL menor de 130, por dar un dato? Y yo me estoy imaginando que superan el 50%, y en esa lógica, más del 50% de la población deben estar sí o sí en tratamiento con estatinas. Entonces, mi preocupación son estos pacientes que no son diabéticos, que no son prediabéticos, que no tienen síndrome metabólico, catalogados como bajo riesgo, y en qué momento comenzar el tratamiento, Maestro. por favor. Yo creo que usted se ha hecho la pregunta y se la ha contestado. Pero yo voy a hacer un poquito más amplio. Estoy de acuerdo que me dice el paciente no tiene riesgo, está en buenas condiciones, doctor. ¿Por qué tengo que tratarlo? No estamos tratando cifras. Amplíe el estudio del paciente. ¿Qué edad tiene el paciente? 1. ¿Qué antecedente genético tiene el paciente? 6 diabéticos, muerte temprana, súbita en la familia en menos de 60 años. Ese es un altísimo riesgo que a veces no lo preguntamos. Ok, ¿qué peso tiene el paciente? ¿Es el adecuado? ¿Qué obesidad tiene el paciente? No por IMC, sino obesidad visceral. ¿Tiene obesidad visceral? ¿Es panzón? ¿Tiene obesidad visceral? Sí. ¿Cómo está su perfil de lípidos? El LDL puede estar bien. Pues si ese paciente tiene una obesidad visceral prominente y tiene triglicéridos, ya tiene resistencia a la insulina. No le haga el análisis si quiere. Ya tiene un factor de riesgo importante. Ya, para no emplear la palabra que dice Félix, se va a morir. ¿No? Entonces, sí, ¿es hipertenso? No. Otro poquitito, 140, 95, una cosita de nada, porque ayer se comió un ceviche. No, tiene más de 130, 80. ¿Cuál es su tasa de filtración glomerular? Entonces, si usted lo ve en el paciente en la consulta y no tiene mayor... busque daño subclínico, órgano blanco. ¿Tiene microalbuminuria? ¿Tiene hipertrofia ventricular izquierda? ¿Tiene placas? Busque algo en imágenes. Busque algo más. ¿Tiene retinopatía? Entonces ese paciente va sumando. Ah, no. Por fuera está muy bien, pero por dentro, por fuera tiene 40 años, pero por dentro tiene 90 años. Siga buscando. En las guías últimas dice bien claro, paciente con daño subclínico de órgano blanco, ni siquiera daño clínico. Lo que no queremos es que esto progrese para que tenga una enfermedad. Entonces, la evidencia nos muestra que si nosotros controlamos cifras y el paciente de riesgo, sí nos va a ayudar. Regresando a lo mismo entonces después de este análisis. Si tiene 116, que es la tabla que más usa el europeo, el americano más usa 100. Bueno, obsérvelo. Póngalo a dieta, obsérvelo y déle una ventaja. Si no hay riesgo familiar y todo. No necesariamente tiene que darle, pero si es hipertenso, si ya tiene variabilidad glicémica, ya tiene 105, 108. Ayer comí un poquito y me fui a 120. O sea, tiene variabilidad glicémica, que es una ola permanente de choque vascular. Eso le da disfunción endotelial. La variabilidad glicémica igual como variabilidad de presión arterial, como variabilidad de todo. Así es. Hay que hacer el análisis integral. Si nosotros vemos que ese paciente todavía lo podemos manejar y que no tiene riesgo, bueno, lo observo y ataco lo que creo que es profundo. Ácido úrico, que no se toma, como digo, aprovechando. No, tiene un poquito alto, doctor, tiene 8. No, que esté esperando que le gota. No, gota es tardío. Apretar 6.5, digamos, por alto, ya produce daño vascular. Entonces todo eso se suma, si es mujer peor. Entonces son sumatorias de cifras que antes no le damos importancia, se lo vemos aisladamente, pero en conjunto sí suman. Medicina, el 1 más 1 no es 2. Es 1 más 1 es 6, 7.8, 7.3, el número absoluto no existe. Yo creo por eso que digo
El tratamiento es integral del paciente. ¿De acuerdo? Ahí evalúa usted el verdadero riesgo y así todo. En un diabético, un trastorno metabólico, como dice Félix, con la suerte llega al 50%. Doctor, acá. Yo solamente quisiera puntualizar, porque la gran duda de nuestro colega es en qué nivel de colesterol hay que empezar tratamiento. Y en prevención primaria probablemente, ¿no? Porque en prevención secundaria creo que ya todo está claro. Yo lo invito, en 15 días más se van a presentar las nuevas guías de prevención primaria de lípidos de la Sociedad Europea de Cardiología. Y ahí se ha hecho una reanálisis, una nueva apreciación de los estudios en base a lo que se ha podido observar, por ejemplo, en el Biobanco del Reino Unido, ¿no? Si tu paciente tiene colesterol LDL, se puede infartar a los 40 años. Si tiene 120, se va a infartar a los 50. Y si tiene 80, se va a infartar a los 60 de repente. Entonces, de repente, tenemos que ser bastante más exigentes de lo que podemos pensar. Entonces, esperemos un poco, pero creo que la puntería está en ese sentido. Vamos a tener que ser en prevención primaria más exigentes si queremos tener un mejor resultado a largo plazo. Solamente, claramente, ¿no? O sea, el número no es solamente el único elemento de juicio, pero le puedo soltar dos datos importantes. Se ha hecho la evaluación de los LDLs en latinos, ya no para hablar europeo, porque a mí no nos importan mucho los europeos ni los americanos, los latinos. Nuestros latinos tenemos un LDL promedial de 120, 40% tiene más de 130 y hay como 30% que tiene más de 160, o sea, no es tan poquito el LDL. Y el segundo dato es, los pacientes que se infartan que tenemos en los hospitales, los LDL de nuestros pacientes, los tabulamos, lo hicimos y mucha gente lo ha hecho, tiene 100, 90, 100. O sea, no es solamente el LDL es una punta del iceberg. Lo que depende es cómo está su endotelio. Si yo tengo plagado de factor de riesgo, un 80, un 90 LDL, me va a infartar porque ya está la placa. O sea, hay que tener cuidado con esos LDLs. Y el tercer concepto que se está manejando, por eso que los europeos defienden esto, es lo que se llama la carga ateromatosa en el tiempo. Y eso está en función de dos variables, el nivel de LDL y el tiempo de exposición. Mientras más tiempo tenga usted de exposición, así sea un 110, 120, 130, eso le va a significar que la placa va creciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nuevamente, el énfasis es estratificar bien su paciente, no solamente mirar el LDL, sino quién más es esto. Claro, si tú tuvieras un sujeto raro que solamente es LDL, bueno, ahí sí, pues el criterio per se es el nivel de LDL, que ya se sabe que un 190, eso no es inaceptable. Pero tiene que ser un 190 atleta, digamos, que no tiene nada. Pero es poco, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y los latinos somos diferentes, por si acaso. Bueno, partiendo de una premisa, hemos escuchado de cirugía bariátrica. Estos pacientes antes de ser operados ya pasaron por GLP-1, control glicémico, dieta, y pasan a ser operados porque no han podido bajar su peso con todo lo medicamentoso. Habiendo hecho todo esto en estos pacientes pasaron de consumir 2 kilos, por ejemplo, de comida en un almuerzo, a pasar a consumir 30 centímetros cúbicos. Quiere decir que comían un montón y ahorita comen 30 centímetros cúbicos. Regresión de diabetes, regresión de hipertensión arterial. Cirugía bariátrica. Entonces, se sabe que en la terapia intensiva que dijo el doctor, en la terapia intensiva no necesariamente es terapia intensiva de control de colesterol, sino el bajar la hemoglobina glicosilada, en la que hace la mejor predicción y le que haya caído toda esa carga de glucosa, de mortalidad. Entonces, cuando estamos hablando de este tema, y si vemos la cirugía bariátrica, ¿cómo puede ser tan importante lo que ingresa a nuestro organismo en la comida? ¿No? Pasar de comer 2 kilos a pasar a comer 30 centímetros, ¿no? Quiero complementar la pregunta del doctor, muy interesante, y complementar la pregunta a la mesa. Un paciente con diabetes tipo 2, que tiene un riesgo cardiovascular alto, muy alto, que se somete a una cirugía bariátrica, ¿su riesgo cardiovascular se reduce nuevamente? ¿Hay que volver a tipificar ese riesgo o mantiene un riesgo cardiovascular alto en el tiempo? ¿Cuál es el comentario? Sí. Una buena pregunta, Jesús, pero sí lo va a ayudar. Sí tienes que reevaluar el riesgo cardiovascular.
porque disminuye su riesgo regular a largo plazo. Porque todo ese mecanismo sí le disminuye el daño endotelial. Ese paciente va a trabajar mejor. Probablemente va a manejar mejor su glicemia, va a manejar mejor su peso, la absorción, la variabilidad glicémica en la alimentación, la presión arterial la va a mejorar, va a manejar niveles de colesterol, probablemente va a mejorar todo, va a mejorar su función renal, todo. Tiene menos carga el endotelio, menos carga el vaso al disminuir esos 20 o 30 kilos que están de más. Sí disminuye, pero no lo puedes abandonar. No lo puedes abandonar. Y eso sí está probado. Hay un reciente estudio que está probado a largo plazo que trata de hacer una comparación con análogos de GLP-1 con cirugía instalada. La cirugía sí reduce y queda en el tiempo. El problema del análogo de GLP-1 y todo esto que baja es que tiene rebote. Y el rebote no se sabe. Entonces se queda toda la vida tomando la medicación. ¿Qué pasa cuando le quitan la medicación? ¿Qué disminuye? ¿El peso o disminuye el riesgo cardiovascular? Esa respuesta todavía no se ha dado. Una cosa, ¿usted cree que disminuye el peso? Sí. Hay estudios que dicen si usted tiene un peso adquirido, así sea sobrepeso, en los últimos 10 años en más de un 10%, usted tiene que bajar 30 kilos, está bien, pero con bajar el 10% del peso ya adquirido en los últimos 5 o 10 años, el riesgo cardiovascular disminuye, porque se autorregulan todos los demás sistemas. Acabamos de decir una cosa sencilla, como yo creo que ninguno de ustedes me puede discutir. Triglicéridos altos, en parte que mencionaba, con abdomen prominente, si tiene resistencia a la insulina, prueben lo contrario. Hay 500 pruebas que quieran, tiene, y es un factor más. La obesidad hoy día ya está galopantemente puesto uno, y no estamos hablando que es diabético. Y tiene más riesgo. Miren, todas las medicinas, pasó una cosa chiquita, perdón que me extienda. ¿Cómo empezó los inhibidores de ese GLT-1? Con otras propiedades. Para el diabético, fabuloso. Y después, para el síndrome metabólico. Oye, y ahora para el no diabético. Porque hay otras propiedades buenísimas que son protectoras que todavía se están discutiendo. Ya se está viendo con la dieta, con citoínas, con cloto, sí, con mejoría de energía en la mitocondria, si la rejuvenece. En el factor, en COVID, en post-COVID, se está viendo cómo mejora microcirculación ya en el espacio intersticial. Eso ya parece congresista o diputado, cada día se le encuentran más propiedades. Igualito está en la asociación de análogos con esto. Entonces, no estamos cortos. Cada día avanzamos más en ser agresivos. Lo que no queremos es que la enfermedad progrese porque está en nuestras caras y no nos damos cuenta, no queremos afrontarla. Por eso, el estudio clínico integral debe ser muy humano, que ojalá no se pierda con GPT y todo lo demás. Pero eso sí nos exige ser más exigentes. Hay que ser más agresivos. No queremos los cardiólogos que eran antes. Y a un diabético muy deteriorado cuando venga ya tiene el daño instalado. Fíjense el estudio Advance, una hemoglobina glicosilada de 8.5 y 6 y 9 y que vive. Bájenlo a 6, se muere. Porque ya tiene una rigidez arterial puesta. Los éxitos ¿dónde han sido? Cuando estaba alrededor de 7 al inicio. El UKPS, que es el clásico de ustedes, hubo regresión con el 1% de hemoglobina glicosilada. El Diabetes Program también dio un buen resultado. Entonces, tiene que ser integral. No sé si con eso contesto algo. No perder. Sí disminuye el riesgo, pero no abandonar al paciente. Tiene que seguir seguimiento. Las edades hay que ser sumamente agresivo de niño, le da la pubertad, le da mayor. Ya al viejo hay que evitar que sean problemas neurodegenerativos. Pero siempre necesita vigilancia en cada etapa de la vida. Qué lindo, maestro. Bueno, por el tiempo vamos a comenzar a dar los regalos. Huguito. Sí, indudablemente quedan muchas preguntas en el tintero y agradecemos infinitamente a esta mesa de lujo que nos ha acompañado con nuestros colegas cardiólogos. La Sociedad Peruana de Endocrinología quiere agradecer a todos ellos con el certificado correspondiente y un premio, un regalo. En primer lugar, al doctor José Drago Silva. José, y un pequeño presente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sigue tú. Sí. Sí. Maestro, para
Y un honor, Sí, lo enriquece, hermano. sí, darle su diploma Muchas gracias. y tenerlo esta mañana acá. Muchas gracias, Luchito. Gracias. Sí. Doctor Félix Medina, como siempre, muy amable por su consideración y aceptar este reto, este debate. En nombre de la Sociedad Peruana de Endocrino, tiene su diploma y un pequeño presente, por favor. Muchas gracias. Vamos a tener una fotito.